Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Hola amigas y amigos, bienvenidos a tu programa Relatos Forenses, porque estamos justamente con la maestra Vilma Naranjo en la cara del psicópata. Maestra, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? Ya descansado, ¿no? Porque te traen en jaque, ¿verdad? Ya, ay, es que casos y casos, mire, todavía, digo, con todo respeto. Para todas las Olivababies que dicen, ¿a qué huele el doctor Olivares? Me tocó un caso bien feo. Llevo como 20 lavadas de manos. Mire, yo trabajo con doble guante. Son guantes quirúrgicos. A mí no me gusta trabajar con los guantes rojos que usan los técnicos. Yo uso quirúrgicos para cirugía, pero yo me pongo doble. Wow. Una porque me permite maniobrar mejor y siento que tengo más sensibilidad que los rojos que usan ellos, que son más gruesos. Pero a pesar de que uso doble guante y que traen talco, ¿qué cree? Tengo el olor de este caso, no puedo mencionarlo por cuestión de que está bien feo y es reciente, sí. Muy mediático, pero es un olor muy peculiar porque tiene una combinación en donde encontraron a esta persona con cloro, elementos de lavar ropa, y el olor se me impregnó. Jamás en la vida se me había impregnado un olor en las manos y llevo 20 lavadas a conciencia, incluso con cloro y todo, y no se me quita el olor de la combinación con esta agua estancada, con cloro, yo creo suavizantes de ropa y la propia descomposición del tejido humano, y no se me quita. Pero no será, digo, porque yo estoy aquí y no me huele a nada. Ajá. O sea, te soy honesta. Y digo, pues estamos encerrados y olería. Sí. ¿No es más también ya emocional, no sé, que ya lo traigas el olor? No, es que es en la piel de mis manos. Ok, tú así lo sientes. A distancia no, pero porque incluso le dije a mi mamá, mira, se me impregnó y dijo, ay, sí huele, pero no huele a cadaverina. Sí, sí es la mezcla. Sí, haga de cuenta como si fuera cuando usted deja en una cubeta una jerga y que quedan por agua días o semanas ahí que, ay, se me olvidó, y la saca y huele así como agua podrida. Sí. Así me huelen las manos ahorita. Okay. Para que digan que no... Sí. Que tu trabajo es fácil en ningún sentido. No. Sí, no, es que ninguno, ni físico, ni emocional. Y fíjese, maestra, la vida me cayó a la boca, me dio un revés, porque apenas hace unos días me entrevistó un canal español, vino una persona desde España a entrevistar a su servidor, y bueno, además gente también, ¿no? Pero me decía, ¿qué te falta por ver? Y yo le dije, ya no me falta nada, ya vi todas las atrocidades. Y no, maestra, hasta le digo ahorita y me da un escalofrío, porque este caso, esta forma de morir, más bien esta forma de asesinar, no la había visto. Y es horrible. Entonces, la vida me cayó la boca. Ándale, por decir que ya había visto todo, pues ahora hay esto que también, y sí queda uno impactado, traumado. Claro que sí. Y fíjate que justo era lo que yo venía pensando. Yo pensé, honestamente, de los casos que hemos visto, que después de Filomeno, difícilmente se iba a encontrar un ser así. Luego conocimos a Miguel Cortés, el asesino de Iztacalco, y pensé que ya no había más. Y ahora conocemos a Vianney, que es la madre del pequeño Ethan Daniel, que hicimos hace unos días, este pequeñito del costal. Y te lo juro que esta madre, bueno, esta progenitora, me acaba de romper la fe. Te lo juro que yo pensé que ya no íbamos a ver algo peor. Justo lo que acabas tú de decir. Sí, ¿se acuerda que cuando platicamos el capítulo que comentábamos de esta pequeñita que sale grabada en TikTok, que hacíamos esta reflexión?
y con todo respeto que no era para romantizar las que no querían ser mamás, porque es Claro. muy válido, ¿no? Claro. Yo no quiero ser mamá, no quiero ser papá, y es muy válido, se vale decirlo, porque aquí algo que nos ha enseñado la tanatología a ambos es que la vida de uno tiene que ser vivida por uno mismo, no por quedar bien, Exacto. porque conocemos a mucha gente que tal vez quiso estudió medicina porque los papás lo obligaron a estudiar medicina. Yo recuerdo varios compañeros que ya al final decían, ya terminé, aquí está el título y ahora me voy a dedicar a otra cosa. ¿Pero por qué? Porque yo no quiero ser médico. Y sí se veía. Igual abogados, arquitectos, de todo. Entonces, y esto es terrible porque a veces por darle gusto a la gente, tenemos esta falsa idea de que la vida tal vez va a ser más sencilla y no es cierto. Le comento rápido para entrar ya al vuelo. Hace años, me acuerdo muy bien, maestra, se iba una joven, mamá, muy joven, yo creo 20 años, al puerto de Acapulco y se le ocurre dejar al niño dormido y se va ella a un antro. El niño se despierta, se asoma por el balcón, no encuentra a mamá y del ejemplo 8º o 10º piso se precipita y pues muerte segura. Ahí lo que nos dice es una irresponsabilidad, una omisión de cuidado, porque a quién diablo se le ocurre dejar a su hijo dormido y yo me voy a un antro. Claro. Y no es justificar de que estaba muy harto, quería disfrutar, no. Hay que entender que una vez que alguien se convierte en padre o se convierte en madre, es para siempre y es una responsabilidad. Por eso no es tan fácil decir, pues es que donde comen 3 comen 4, no es cierto. No. Porque los niños, ahorita vamos a ver un poquito de legislación, los niños tienen mucho necesidad de cuidado y aún así, a pesar, por eso es que dice ley de niñas, niños y adolescentes, porque a pesar de que son adolescentes, hay que guiarlos. Y a veces las nuevas generaciones de papás, con los hijos tirano, que ya lo escribió Vicente Garrido, Sí. tienen miedo de ponerles límite. Y actualmente, lamentablemente, hemos visto muchos adolescentes ya descarriados porque está esta falta de autoridad que tanto usted como yo tuvimos y que fue muy buena, pero actualmente hay mucha cuestión de que ya no hay un orden, ya no hay una metodología, ya no hay una exigencia. Entonces, todo es como muy fácil, pero estamos viendo ahorita una decadencia social. Ahorita que estabas diciendo esto de a veces los padres cumplen los sueños a través de los hijos, Ajá, ¿no? sí, también es otro problema, ¿eh? Fíjate que mi madre de verdad era un ser extraordinario. O sea, yo no pude haber tenido mejor mamá, pero obviamente no era perfecta. Y mi mamá quería ser bailarina cuando era muy joven. ¿Y por qué no? Cuando tuvo una hija, decidió que la hija iba a ser bailarina. Y a mí me metió al conservatorio desde los 6 años. De hecho, hay una actriz que se llama Ana Patricia Rojo. Ah, sí. Pues ella fue mi compañerita desde chiquita. Tengo fotos cómo fuimos creciendo en el conservatorio de ballet. Y yo estuve 12 años. Sí. Y yo odiaba el ballet. Todas las fotos que yo tengo, que aparte, por eso jamás me ven con colita de caballo ni nada, porque me restiraban así el pelo. Tenía que ser perfecto, que hasta se me jalaban los ojos. Y luego les duele la cabeza. Y en todas las fotos aparezco con lágrimas en los ojos. En todas, porque yo lo odiaba, pero era el sueño de mi mamá. A través de mí, ella quería ser lo que no pudo. Y de verdad a mí me hizo un odio al ballet. Si tú me dices, ve a ver el lago de los cisnes, aprecio lo que es, pero no soporto ver un baile de ballet porque inmediatamente reflejo lo que... Sí, lo que le pasó a usted. Exacto, claro. Lo que yo vivía. Y fueron 12 años para mí de pesadilla. Sí, fíjese, a mí me pasa algo similar, ya para irnos porque luego la gente se enoja, con los bailes de primaria. Por eso cuando de repente... hay niños que es muy obvio que no les gusta y empiezan a llorar. De hecho, apenas en redes sociales hay uno que dice ahí, cuando tu traje te costó 700 pesos y ya no baila. Exacto. Y el niño se queda en pausa, pasmado de shock, miedo. Sí. Yo digo, ¿qué necesidad hay de que los metan a ese tipo de, pues, de angustia, de ansiedad? Yo odiaba bailar en la primaria. O sea, no lo soportaba. A mí me gusta siempre estar muy tranquilo.
Y bailar la salida de sexto, que bailar el día de las mamás, que ahora disfrázate de indito, porque así hasta los bigotitos. Ahora que no sé qué, ya estaban baile y baile uno, lo odiaba, no sabe cómo lo odiaba, Sí, no me sí. gustaba. Y pues de ni modo, las maestras decían, no, pues aunque no quieras vas a salir bailando, pero lo odiaba. Entonces, cuando yo veo a estos niños que de repente entran en ansiedad y empiezan a llorar, y luego las maestras dicen, es que es para que aprenda a socializar. Yo diría, mejor espérense tantito y ya que el niño Claro. poco a poco empiece a socializar y no exhibirlo con tanta gente, con el ruido de las bocinas, con todos los niños gritando, porque yo pienso que no es una forma correcta de socializar de esa forma, Claro. porque el niño se somete a más estrés con tanto ruido del festival que están haciendo. Se terminan Sí, hay orinando, unos que se orinan. volviendo el estómago, y entonces la mamá o el papá suben el video del niño volviendo porque es muy chistoso, y entonces ahora está en redes ridiculizado. Sí. Y esto yo creo que sí tiene que ver, porque una de las primeras declaraciones de la madre que hoy sabemos que se llama Ethan Daniel, de 1 año 6 meses, es que ella quería una niña. Ah, Desde ahí empezamos cuando Sí. necesitas que tu hijo sea lo que tú quieres que sea. sí. Y me gustaría nada más comentar con esta estadística porque vamos a hablar de qué es lo que se encontró también en el cuerpecito de Ok. este bebé. Ah, y qué bueno que usted lo aclara, porque decirle a las amigas y amigos que nosotros grabamos el video del niño, Antes. que Ujú. le pusimos el niño que estaba en el costal, porque fue una grabación antes de que saliera la noticia. Por eso es que estábamos con las teorías, Claro. porque mucha gente puso, es que ya lo encontraron, sí, pero la grabación nosotros la hicimos una semana antes, cuando empezó a darse a conocer que había un pequeño en un costal, en un terreno baldío. Grabamos el capítulo. No teníamos todavía la fuente cuando ya se dio a conocer la mamá y que cómo lo había privado la vida. Por eso hicimos teorías. Sí, exacto, pero fíjate, algo bien interesante, que vi algún comentario que decía, se deberían de esperar unos días para tener la información completa y no quedarse con información que ya fue desmentida. Ujú. Y yo lo que les quisiera decir es que esto es un claro ejemplo de cómo la criminología y las teorías que van a ser un caso, también es importante que sepan cómo se van cuadrando, Sí, tanto que muchas de las teorías que se dijeron se cumplieron. sí, sí. Entonces también la intención es de que la criminología se vea desde otro aspecto donde Ándale. no se necesita tener la realidad para poder llegar a ella. Ahorita que dijiste esto es buenísimo porque muchos alumnos de ciencias forenses de muchas escuelas nos ven. Y esto es importantísimo. Ujú. Porque, buenísima lo que usted hace en esta aclaración. Todos los que hemos ido a juicios orales o en el anterior sistema, siempre partimos con una metodología de investigación. Incluso en las audiencias que han subido ya muchos abogados, preguntan, ¿qué metodología usted llevó? Método científico. ¿Me puede dar los pasos del método científico? Y hay peritos que no se lo saben. Exacto. Y esto es terrible. O de repente confunden las ciencias exactas con las ciencias que no son exactas. Ujú. Entonces, esto es bien importante por lo que acaba de decir usted. Nosotros con estos pequeños elementos que tenemos, empezamos a hacer la hipótesis, perdón. Vamos haciendo las hipótesis para que, de acuerdo al método científico, conforme vamos teniendo las hipótesis, después se va dando la noticia criminal al mismo tiempo y vamos viendo cómo se va llevando la investigación con base a muchas hipótesis. Se lo pongo rápido. Cuando uno entra a hacer la necropsia, uno lee el expediente. Ejemplo, si no es de familiar, nada más viene que lo encontró el policía tirado, una persona en situación de calle, por ejemplo, y se lo llevan a la morgue. Usted no tiene ningún elemento más que lo encuentran tirado, se veía que era situación de calle, pone el policía. Entonces usted dice, a ver, tiene una edad, ejemplo, de 75 años. El médico que lo revisó en la agencia del Ministerio Público lo pone que está delgadez extrema, por ejemplo. Y usted empieza con la hipótesis, a ver, tengo una persona de 76 años en situación de calle, delgado. Puede ser una neumonía derivado de una tuberculosis. Número 2, si es una persona alcohólica,
puede tener un sangrado de tubo digestivo, la cual murió de una hemorragia masiva por la ruptura de varices esofágicas por la cirrosis. Entonces tengo 2 hipótesis. 3, pudo haber sido, ejemplo, un infarto. Entonces, con esas 3 hipótesis, usted entra al anfiteatro y de acuerdo con lo que va viendo en la disección, ya entra usted con una hipótesis. Exacto. Cuando llega a pulmones y ve que hay muchas adherencias, que es derivado de unas infecciones, ya tengo adherencias. A ver, ahorita que pese los pulmones, ya pesaron más de 800 gramos y el otro 700. Están triple de peso. Probablemente es una neumonía. Abre, corta los pulmones, neumonía. Ya tengo mi hipótesis confirmada. No tiene neumonía. Entonces me voy, veo que desde que lo estoy manipulando empieza a sacar como elementos de café, le llaman en medicina pozos de café, es decir, cuando usted toma café de grano y se asienta, los residuos, ándele, eso se ve muy bien en la salida de nariz y boca. Oye, tiene estos restos de pozos de café, le hago tacto rectal, porque como forenses también podemos hacer tacto rectal. Me está saliendo melena, que es esta sangre digerida, como si fuera moronga, sangrado de tubo digestivo, hago la disección, encuentro sangre en el estómago, sangre en el intestino digerido, sangrado de tubo digestivo, confirmo ahí cirrosis. Entonces, estas hipótesis que usted está haciendo cuando hay análisis, de hecho, fíjese, rápido le comento, cuando el directivo nos dice, Olivares, te toca expediente 54 y 55, dice, te los doy para análisis. Es decir, usted se sienta con toda calma, lo revisa y entonces empieza a ver las hipótesis. Ahora, regresando al tema, nosotros partimos de hipótesis. Porque se encontró un niño en un costal, en un predio baldío. Como bien lo dijo usted, este niño no es de nadie, sí tiene una mamá y un papá. ¿Por qué lo tendrían que dejar en un predio baldío, en un costal? ¿Por qué sería que no lo encuentra la familia, la abuelita, por ejemplo? Entonces vienen muchas hipótesis y ya después, conforme nosotros damos esas hipótesis, a nivel criminológico, se va uno viendo que afortunadamente van coincidiendo las investigaciones. Sí, y ya, qué curioso, en un rato, ahora sí que saliendo de aquí tengo que entregar un informe de una firma que tuve que hacer para saber si es auténtica o no en grafoscopía. Y yo siempre que me mandan un trabajo, primero checo también las probabilidades, porque no es barato hacer un informe grafoscópico. Y entonces me preguntaba esta persona, pero es que ¿tú cómo sabes si es o no? Y le digo, no, es que yo lo veo conforme a la carátula de reloj, pues yo tengo que ir viendo si va coincidiendo y después tengo que demostrar si es o no es. Entonces, estas son las hipótesis, como bien dices tú, que en este tipo de trabajo se tienen que hacer. Así que no es que nos adelantemos a los temas, sino tratamos de hacer que se vea que sí se pueden hacer este tipo de investigaciones, como te digo, sin todo el contexto. Sí, y mire, ya para entrar al tema, esto es importante para que la gente sepa cómo se pueden hacer hipótesis. Por lo siguiente, yo agradezco mucho los comentarios de gente tan linda que pone, es que gracias al contenido que suben, pongo más ya soy más atento a esto, observo más esto. Eso es lo que se trata la idea, de no tener esta teoría para siempre, que un loco del Olivares puso de que demasiadas ovejas para los lobos hambrientos. Esa es la idea. Claro. A ver, ya escuché a la maestra Vilma y al menso del Olivares que decían, oye, yo no conozco de 100% a esta persona. Voy a dejar a mi niña con el primo de mi esposo. ¿Qué crees? Ya vi ese programa y ya empecé a dudar. Es mejor, como decían los grandes maestros de medicina, la mejor medicina es la medicina preventiva, no es la medicina que cura. Claro. ¿Por qué? Porque, ejemplo, yo lo pongo muy fácil. Un paciente con diabetes, antes de que llegue la amputación de la extremidad, mejor hay que cuidar la alimentación para que no nos dé diabetes. O ya tengo diabetes, ¿qué tengo que hacer? Pues tomar tu hipoglucemiante con buena alimentación para que no llegue a quitarme el pie después. Entonces esto es igual. ¿De qué sirve tener un niño abusado sexualmente si yo pude prevenirlo? Si ya estoy viendo los focos de alarma. Entonces esa es la idea, de que todos aprendamos a hacer estas hipótesis para no llegar a cometer el problema.
Fíjate que en el momento que se recuperó este cuerpecito, pues lo llevaron con un forense. Y una de las cosas que encuentra, que me gustaría primero terminar, que fue lo que sucedió, y es que dicen que hay lesiones antiguas de abuso sexual. Y estaba viendo esto que dice que los agresores sexuales en la infancia y en la adolescencia, el 31.3% es por medio de la pareja. Sí. El 19.7% es de vecinos o amistades. El 14.7% primos, tíos, hermanos o abuelos. Y el 11.1% por padres y padrastros. Sí. Una vez entendiendo esto, te quisiera preguntar esto. Se detiene a Vianney, que hoy la conocemos como la madre de este menor de 1 año 6 meses. Se detiene al padre, que es Brian. Su padre, al parecer, es padre biológico de este menor. Se detiene a la abuela y se detiene a uno de los tíos. En primera instancia, se detiene, ya que cuando hacen el cateo en el domicilio, los encuentran con posesión de algunas sustancias. Y por eso los detienen. De pronto, a las horas, conocemos que los han dejado en libertad. No es que se haya dejado en libertad, sino es por hablé con la licenciada Eren y me dice, a ver, no, lo que hicieron fue, esto es precautorio. Sí, de repente pueden detener a la persona, pero ya ve que en el proceso hay que tenerla puesta a disposición en las primeras 48 horas y de ahí ya se puede vincular a proceso de acuerdo a lo que se establezca el MP con el juez de control. Okay. Pero si yo me paso de las 48 horas, puedo hacer una duplicidad del término. Sin embargo, tengo que tener los elementos adecuados para solicitar que yo los pueda vincular a un proceso. Si no, el defensor puede argumentar que se está violando su debido proceso o que no tiene elementos para tenerlos detenidos y entonces los tiene que soltar, los tiene que dejar en libertad. Pero ellos tenían que ir a firmar una vez al mes. Ajá. Entonces todos enloquecimos con esa primer noticia. Pero nos enteramos a las horas que una vez que los dejaron, no en libertad por inocencia, sí, ¿no? Entonces los vuelven ya a detener formalmente con otra orden de aprehensión por homicidio. Exacto. Ya son 2 delitos diferentes y entonces ingresan ya detenidos. Dejan libre a la abuela, dejan libre al tío y únicamente se queda Brian, el padre, y Vianney, la madre. Pero entonces empezamos a conocer qué fue lo que sucedió. En las imágenes primeras que ya reportan, vemos a una madre, que es Vianney, que sube primero a un autobús con una bolsa aparente como negra. De allí se baja, toma una cosa que se llama, es como un bus en Ciudad Juárez. Se baja de ese, se va al aeropuerto, toma otro bus, la dejan en otro sitio, toma un Uber, porque este Uber es muy clave también, este Uber que la deja en esta colonia que se llaman Los Kilómetros, y ahí es donde ella va y deja al menor Ethan. ¿Quién es Ethan? Ethan es un menor de 1 año 6 meses, el segundo hijo de Vianney, tiene un hijo más grande también, de 2 años y tanto, y un hijo mayor, de los cuales Brian es únicamente el padre de Ethan. Una de las cosas, para empezar, cuando el médico forense revisa el cuerpo y hace la necropsia de este pequeñito, puede localizar que hay un golpe en la cabeza y que hay heridas antiguas, tanto en esta parte de la cabeza, en brazos. De hecho, le falta un dedo del pie derecho.
No saben, en este momento todavía no se confirma si fue por amputación, por algún tipo de golpe, por algo, o fue algún accidente, ¿no? Tiene diversos golpes en el cuerpo y al parecer hay lesiones antiguas de algún tipo de abuso sexual. Mi primer pregunta sería, este abuso que encuentra el forense, perdón por lo que voy a decir porque es horrible este caso, pero ¿se puede saber si fue una persona o fue con un objeto? Esa es muy buena pregunta, pero fíjese que todo tiene limitantes. Ejemplo, ¿se puede saber si es una persona? Sí, siempre y cuando exista, por ejemplo, una infección de transmisión sexual. Lo que uno como forense determina es que hubo una penetración. El Ministerio Público o el asesor jurídico en la audiencia le va a decir, ¿me puede dar unos ejemplos como que con qué se pudo haber hecho una penetración? Antes de contestar esto, comentarle esto rápido, maestra. Cuando el esfínter anal es un tipo de piel que tiene ciertas peculiaridades. Es una piel muy delgada. Por eso es que cuando de repente llega a haber un estreñimiento, a veces se llega a lacerar parte del esfínter. Lo que produce incluso las famosas hemorroides, que mucha gente dice, es que ya se me reventó una hemorroide y me arde horrible. Ese tipo de piel es sumamente delgada y sumamente sensible. Por eso incluso cuando hay infecciones, incluso parasitarias, la gente se rasca muy fuerte la región anal y se llega incluso a lacerar y luego tienen unos ardores terribles. Entonces, cuando hay una constante penetración a nivel del esfínter anal, pueden pasar dos cosas. Una, que el frote constante, así como sucede en el frote de la penetración vaginal, por ejemplo, va dependiendo si es muy intensa la penetración, ya depende de cada pareja, puede ir modificando el epitelio. ¿Qué es el epitelio? Le pongo este ejemplo, nuestra piel tiene un epitelio de piel muy característico, que es epitelio plano estratificado, con estrato, ¿qué es el epitelio plano estratificado? Que tiene queratina. ¿Para qué es la queratina? Sirve para soportar fricción, nuestra piel. Por eso es que nuestras manos tienen los famosos incluso callitos. Cuando los otros, lo voy a poner un poquito más ejemplo en el hombre, que empezamos a hacer trabajos de mucha fuerza, por ejemplo, que papá nos dice, a ver, ayúdame a cambiar la llanta del carro, y entonces el niño por primera vez empieza a manejar la llave de cruz, y luego dice el papá, a ver, vamos a sembrar un árbol, empieza a cavar con la pala, entonces el niño empieza a friccionarse con las manos, con estas herramientas, y al rato el niño dice, es que me duelen mucho, sí, ya empezó a tener los famosos callos. Y esto se debe porque los callos tienen una forma de protección, se llena más de queratina, que es una capa muy fuerte, y por eso es que tenemos las manos con callos, es de protección. Lo mismo sucede en muchos epitelios. Ejemplo, en el caso del epitelio del sistema reproductor, ejemplo, en el epitelio de la vagina, con constante fricción se puede ir modificando un poco. Vuelvo a repetir, esto depende de los hábitos y de la forma en cómo se llega a tener el coito. La conducta sexual. Ándele. Porque hay parejas muy pasivas, muy tranquilas, y hay otras que son muy más bruscas. Así muy bruscas, exactamente. Y entonces se puede ir modificando el epitelio. Ahora, en la cuestión de la región anal, estos cambios de epitelio se pueden dar por unas penetraciones muy bruscas. ¿Por qué le comento? Porque uno como forense, cuando hace justamente la exploración anal y vienen las fotografías, hay cambios del epitelio de esta piel y se ve incluso hasta con cambios de coloración. Y ahí a veces incluso llega a haber alguna laceración por el contacto sexual. Vuelvo a repetir, ya depende de cada pareja. Y a veces se producen cicatrices. Entonces, cuando uno revisa la cavidad anal, la región anal, se da uno cuenta el esfínter que ya tiene cambio de coloración en ciertas áreas y también hay cicatrices antiguas y claramente uno dice,
coito anal, pues generalmente constante. ¿Por qué? Porque uno sabe que por ahí cambió el epitelio. Ahora, en el caso del niño, cuando hay una penetración constante, va a cambiar este epitelio, como ahorita le acabo de comentar. Vámonos al juicio, como dejamos ahí pendiente. Estamos en el juicio y nos puede decir el abogado: doctor o perito médico, ¿usted encontró datos de penetración antigua? Sí, sí encontré. ¿Por qué dice que había datos de penetración? Porque hay un cambio en el epitelio, porque hay cicatrices que indican que hubo laceraciones. Y me dice, ¿se puede saber si fue con, ejemplo, un órgano sexual masculino o con otro objeto? Si yo le digo, sí, fue con un órgano sexual, el defensor inmediatamente me va a decir, a ver, dígame, ¿por qué le consta que es con ese órgano sexual? Porque, de ejemplo, de Juan Pérez, ¿por qué le consta? ¿Ya recolectó usted células de Juan Pérez y del niño que coincidan? No. Entonces, ¿cómo le consta? Entonces se cae inmediatamente la cuestión del perito. Uh-huh. ¿Qué es lo que se tiene que hacer el perito? Decir, si hay una penetración crónica por estos cambios. ¿Me puede dar algunos ejemplos con los que se puede dar esta penetración? Sí, un elemento romo y largo, por ejemplo. ¿Cómo qué? Ahí puedo decir un dildo, algún elemento romo sin filo, incluso el MP me puede preguntar, ¿con un órgano sexual masculino, un pene? Sí, también. Okay. Pero yo ya le abrí el abanico de posibilidades. Uh-huh. Pero si yo voy específicamente a decir, ejemplo, con el pene, el defensor va a meter alguna pregunta para tratar de tumbar mi dicho. Si yo nada más digo, no, pues es que sí tiene características que nada más fue con el pene, ok, pero ¿por qué? No nada más es sí, hay que constar por qué. Si yo recuperé, ejemplo, como forense, por eso es bien importante los exudados. Si yo al niño le hice el exudado en esta región, no nada más en el esfínter, sino en la parte rectal, del recto, y obtengo células genéticas para perfil genético y me da un positivo, un masculino, que no es el niño, y tengo, hice la puesta a disposición del probable agresor y le obtengo con base a una orden por parte del juez que me dé muestra y genéticamente coinciden, entonces ahí sí no hay duda. La genética le está diciendo que este agresor encontramos células de este sujeto, tanto en el recto como en el esfínter anal de la víctima. Sería muy, digamos, inocente preguntar, ¿y cómo llegó ahí? Uh-huh. No, pues es que obviamente si encuentro laceración, si encuentro alguna lesión macroscópico y encuentro células compatibles con este tipo, pues es que quiere decir que lo agredió. Ahí sí no hay forma de chisparlo. Pero si yo nada más encuentro lesiones antiguas, entonces sí tengo que abrir el abanico en decir, pudo haber sido con este elemento, con este y con este. He visto que creo que hay mucha confusión entre lo que es abuso sexual y violación. Sí. ¿Cuál sería la diferencia? Mire, si usted me permite, uh-huh, vamos a citarlo directamente de acuerdo al Código Penal, uh-huh, para que todas las amigas y amigos lo tengan presente y así no haya duda. ¿Qué le parece? Sí, sí. Mire, de acuerdo al Código Penal, aquí en Ciudad de México, nos dice lo siguiente. Por ejemplo, le voy a leer la definición del artículo 260. Comete el delito de abuso sexual quien ejecute en una persona sin su consentimiento o la obliga a ejecutar para sí en otra persona actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula. Es decir, okay, un abuso sexual es que yo llego y puedo tocarlo. ¿Qué sería violación? Comete el delito de violación que por medio de la violencia física o moral realice cópula con una persona de cualquier sexo. Ya viene la penalidad de los años y se entiende que hay cópula cuando se introduce no solamente el miembro, uh-huh, viril, sino algún otro instrumento distinto. Entonces, así de sencillo, cuando hay cópula, es decir, cuando hay penetración de algún objeto, no nada más el miembro viril, se llama violación. Cuando yo toco o con la mano, de ejemplo, voy a decir algo garrafal. Sí, horrible. Uh-huh. Pero yo obligo al niño a que con su mano me toque,
es abuso. Ahí es abuso, porque no hay una cópula. Te lo juro que así como las redes, ¿no? Todo lo que son las redes sociales, todas estas plataformas, tienen un lado muy positivo. Sí. También tienen un lado sumamente negro, macabro y negativo. Y este caso me recordó mucho al caso que yo no olvido de Marianne Gonzaga, esta tiktokera, ¿no? Que prácticamente su intención era quitarle la vida a la otra joven y tiene una menor hija de 1 año y tantos llamada Emma. De hecho, ahorita se está solicitando y ya hay una ficha roja, ya hay una alerta Amber para que ella entregue a la menor. ¿Ok? Porque pues esa niña no está segura con una madre que tiene un problema claro mental. Yo no soy psiquiatra ni psicóloga, pero lo han dicho los que sí lo son. Y nadie va y le quita la vida por un noviecito a otra persona, pero sigue saliendo en redes y seguía buscando colaboraciones y la gente apoyándola. ¿Qué es lo que hacía Vianney? No importa si tenía 5, 10 o 1 millón de seguidores. Tenía seguidores. ¿Qué mostraba ella en cámaras? Una joven jovial que bailaba, que llega a ser aspiracional a otras jóvenes, que se mostraba con el menor hijo, de 2 años y tantos, que a él no lo violentaba de ninguna manera. El trato era enseñar con el niño, que lo vieran. Pero ¿qué pasaba con este pequeñito Ethan? A él rara vez lo mostraba, incluso se presume que el día del evento ella se está grabando y el niño está amarrado en el baño. La mayoría de las veces el menor permanecía encerrado. No se le daban alimentos, no se le daba agua. Pero una de las escenas que salió que más dolor a mí me causó, ella se está viendo, tiene a Ethan en los brazos y el pequeñito le toma la cara, trata como de besarla, ya sabes, esos besitos así de bebé que están comiéndose a la mamá de amor. Y ella está jugando con el niño, pero claramente se le ve un golpe en el ojo y la falta de cabello de los jalones que ya, o sea, ya había alopecia en estas partes de la cabecita que ya no tendría por qué. O sea, es un menor de 1 año, 8 meses. Si fuera un recién nacido, pues a veces les falta algún cabellito que se les cae, ¿no? Por la posición de la cuna. No, este bebé ya estaba siendo lastimado. Perdonen la comparación, pero en ocasiones alguno de mis perritos que rompió algo, no sé, ladró algo, que yo volteo y les digo, ya para, o les digo, ¿por qué rompiste eso? Y entonces se asusta, y entonces a los 3 minutos viene y me quiere que lo abrace. Eso hacen los animalitos y eso hacen los niños. Yo no sé si es la pureza que tienen, pero ver este bebé que a pesar de los golpes, a pesar de los abusos que estaba sufriendo, todavía sentía amor por esa mujer. Sí, y él tiene una explicación muy clara, maestra, porque los niños, como bien lo dijo usted hace tiempo en otro capítulo que grabamos, los niños generalmente, y también lo dijo una experta en psicología, los niños muchas veces no saben qué está sucediendo, porque no tienen el concepto del bien y el mal. Del bien y el mal, o lo correcto y lo incorrecto. Así es, por eso está ahí una clasificación victimal de que son completamente inocentes estas víctimas, las niñas y los niños. Aquí viene algo bien importante. En el momento en que el niño recibe los golpes, pues no puede entender el por qué, pero tiene esta figura de mamá. Entonces, para él, pues va a seguir abrazando a mamá. Claro, mientras más golpes existan, pues ya de repente va a haber un temor, obviamente porque sabe que van a venir unos golpes. Pero aquí lo terrible es que muchos de estos niños
pues no saben lo que está sucediendo. Saben que hay un golpe, saben que es un dolor, pero siguen abrazando a mamá. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien, y creo que a todos los que han sido, perdón lo que voy a decir, pero estamos hablando criminológicamente, los que han sido lastimados por mamá, citamos a el caníbal de la Guerrero, a pesar de todo lo que le hizo a la mamá, al final quería un abrazo de su mamá. Claro. ¿Por qué? Porque la mamá es una figura muy importante. Y es que pongo el ejemplo con los animalitos. Mi perrita que sufrió maltrato en las calles, hay veces que yo levanto los brazos por cualquier cosa. Ahorita afortunadamente ya no lo hace, pero al principio que llegó yo levantaba o alguno de mi casa, inmediatamente se tiraba al suelo, porque sentía que después de levantar el brazo venía el golpe. Entonces se tuvo que acostumbrar a que eso no era normal. Y así lo veo con estos chiquitos, que tú sabes, como dices tú, tu primer amor, tu mamá, quien te da, pero entonces te alimenta y entonces es a quien tienes que seguir. Pero el otro niño no sufre este maltrato, porque ella en el momento de su primer declaración dice que ella no quería un niño, ella quería una niña. Incluso hay no sé si es en Facebook o en Instagram o en alguna de estas, donde una persona puso aquí esperando a mi princesa y ella, que estaba embarazada del pequeñito, pone, ojalá yo también, o muero por tener una princesa también. Ella tenía una obsesión por tener una niña. ¿Tú crees que se pueda llegar a tener de verdad tal rechazo porque el género de tu bebé, así como los hombres que quieren que la dinastía siga y el apellido, que de verdad se pueda tener un odio por un niño que no cumple ni siquiera con el género de tus expectativas? Sí, voy a tomar este pequeño ejemplo para ahorita desglosar el tema. Cuando son por papás diferentes, ejemplo, que ella tuviera 2 hijos diferentes de diferente papá, para darme a entender mejor. Si con uno de ellos terminó terriblemente mal, va a descargar la ira en ese hijo. Y ahorita le digo porque en el protocolo así menciona. Otro elemento, al parecer creo que este niño tenía un problema de salud, ¿no? A diferencia del otro hermanito que sí, estaba sano. Pero el que está, el chiquito, es hijo de la pareja, que ahorita vamos a ver lo que hace con la pareja. Sí. Okay. Ándele. Bueno, ¿qué le parece si vemos lo que hace con la pareja? Para ahorita meternos en el protocolo y ver también la cuestión de salud de los niños. Él está detenido igual que ella. ¿Qué es lo que hace Vianney? Declara que ella es 100% responsable de lo que le sucedió a su hijo. Primero habla del homicidio de su hijo, pero después se cambia la versión a decir que ella estaba en la casa, el niño se cae en el baño, empieza a convulsionar, ella se asusta, lo quiere tomar, se da cuenta que ya no tiene vida, entonces le da miedo porque ¿qué va a decir al papá? Lo toma, lo mete en una bolsa y es cuando empieza este movimiento de tránsito, ¿ok? Pero ella dice, yo asumo el 100% de la responsabilidad, él no tiene culpa en nada y lo libera. O sea, emocionalmente y en cuestión legal, libera al papá de toda culpa. Cuando empiezan a ver las investigaciones, se dan cuenta que estos 2 menores, tanto el de 2 años, que no maltrata, y al hijo de la pareja que protege, es al que abusa. Por eso esto es tan extraño. Pero además estos niños no estaban registrados. Algo que yo me enteré ahí, que tú necesito que me digas si esto es cierto o no. Dice, no sé si es el procurador de Chihuahua, que dice, primero se tuvo que hacer un acta de nacimiento donde dice, se presente al niño muerto, se saca el acta de nacimiento y luego se hace el acta de defunción.
pero se tiene que notificar en el acta de nacimiento, así como cuando registramos a nuestros niños que dice vivo, lo tienen que decir porque no estaba registrado. O ser un menor que ni siquiera tenía identidad. Así que si no se hubiera hecho una buena investigación, nunca se hubiera sabido quién era, porque Sí, no estaba registrado. Ahí te dejé muchas, ¿eh? No, sí, de hecho, ahorita también esto es importante, la causa de muerte. Bueno, vamos por partes. Sí. Fíjese, la cuestión de la omisión, esto no es poco común, ¿eh? Si usted va a los registros civiles y observa algún letrero, claramente dice ahí que hay niños que hasta llegan a tener 14, 15 años y no se han registrado. No puede ser. Entonces, es una omisión por parte de los padres porque tienen la obligación de darle una identidad legal. Es un derecho del menor. Derecho. Entonces, el Estado no va a andar buscando, a ver, ¿quién les falta? No, porque eso no es la función del Estado. El Estado pone un órgano, que es decir, en este momento, me refiero a un órgano, registro civil. De registro civil, pone a todos sus trabajadores y pone ahí claramente que el registro civil sirve, uno de ellos, para actas de nacimiento. Entonces, aquí lo importante es lo siguiente. Fíjese, cuando nacen los bebés en un hospital, el médico da el certificado de nacimiento, pero es un certificado. Y ese certificado tiene una caducidad. Claro. Porque no es, voy a llegar con mi certificado del hospital después de 10 años y vengo a registrarme. Sí. No, tiene una caducidad. Porque incluso el médico, el pediatra que atendió en el momento del nacimiento, aparte del ginecólogo, porque le iban a decir, es que es el ginecólogo. No, si son hospitales un poquito ya de segundo nivel, entra el ginecólogo para atender a mamá y entra el pediatra, en especial el neonatólogo, para ver si todo está bien con el bebé y ya el pediatra hace el certificado de nacimiento. Ahora, ese certificado lo tienen que llevar al registro civil para que den el acta de nacimiento. Si no se hace, es una omisión por parte del papá o de la mamá o de los padres, porque es un derecho del niño o de la niña para que tenga una identidad legal, que ya sea prácticamente considerado como ciudadano mexicano. Ahora, ¿qué sucede aquí? Efectivamente, como bien lo dice, en el momento en el que el fiscal dice, pues es que el niño no está registrado, entonces se tiene que hacer un registro post-mortem para que entonces tenga una figura legal, es decir, tenga ya un nombre y apellido, y una vez que ya tenga el registro a nivel ya incluso post-mortem, entonces ahora sí se tiene que brincar para un acta de defunción, para que tenga precisamente identidad de esta persona, aunque sea fallecida. O sea, sí, fíjese la omisión de ni siquiera registrarlo. Aquí hay papás que incluso a las 3, 4 días, a pesar de que mamá está recién operada, por ejemplo, cesárea, ya están ahí. Es que ya vamos, porque... En los hospitales privados van, ahí te pueden hacer el registro del bebé. ¿Por qué? Porque incluso hay papás que dicen, ¿qué tal si me lo roban? Exacto. No, hay rápido, tienen esta angustia de registrar a sus niños. Entonces, fíjese la diferencia de la omisión. Ahora, vamos un poquito a la causa de muerte y si quieres ya después nos vamos con la pareja sentimental. Ok. Aquí tengo la pregunta, ¿el niño de 2 años es del mismo? No. Ándele, ahí es a lo que voy. También esto es importante, que era hace ratito lo que comentábamos. Es de 2 papás pero distintos. Pero ahí no lo maltrata. Exactamente. Ajá. Y esto es importantísimo. ¿Sí? La cuestión de la pareja. Fíjese, una frase muy de Olivares dice, ¿quieres conocer a la persona? Obsérvala cuando no está contigo. Eso es conocer a la pareja perfectamente bien. Lo vamos a desglosar en otro capítulo, pero esa es una frase que yo ocupo mucho. Pero ahorita le comento esto de las parejas sentimentales. Ahora, causa de muerte. Es imposible que el niño a una altura, como ella lo menciona, que se estaba bañando, ejemplo, muy seguramente si este niño había sido maltratado porque ya tenía datos de alopecia, una de las características que nos damos cuenta los médicos que es maltrato es la alopecia. Oye, pero ¿y si tiene piojos? ¿Y si tiene alguna enfermedad como tiña, por ejemplo? Que diga alguna persona, se da uno cuenta porque es muy distinto el proceso inflamatorio de rascado,
las huellas de rascado que incluso son paralelas en los dedos con los dedos del pequeñito, se da uno cuenta al desprendimiento de la parte más superficial de la piel cabelluda. O sea, paralelas te refieres a que se ve como la misma forma. Sí, el rascado. Ok. Ejemplo, lo voy a hacer así, de esta forma. Yo me rasco aquí y entonces si se da cuenta, paralelos entre sí, es así. Bueno, para que toda la gente, sí, es que es la forma más padre de entender. Aquí estoy haciendo paralelas entre sí. Ya. Si yo me estoy rascando, entonces fíjese, ya rasqué y parte O sea, de hay la una tinta. secuencia. Sí, Ok. parte de la tinta ya se regó. Ya. Esto es que yo cuando me rasco, hago líneas paralelas entre sí. Ok. Y si me rasco muy fuerte, hago escoriaciones de forma semilunar, que esa es la descripción teórica de la medicina forense. Semilunar porque son de las uñas. Las uñas. Entonces tengo, ejemplo, si yo aquí tengo que me rasqué, ejemplo, soy de situación de calle y me rasco porque tengo suciedad o tengo algún parásito, entonces me rasco constantemente y hago las famosas rasguños, que la descripción teórica sería, ejemplo, si tengo estos 3 dedos, tengo 3 escoriaciones semilunares alargadas, paralelas entre sí, en un área, ejemplo, de 15 por 10 centímetros, midiendo la primera 10 por 7, 10 por 6, 10 por 5 centímetros respectivamente. Okay. Así es como puedo describir. Entonces, a lo que voy, si el niño tuviera algún parásito, que él se estuviera rascando. Yo como médico puedo saber que es por rascado, a diferencia de que, pum, jalo y entonces encuentro desprendimiento del cabello. Tú te podrías dar cuenta porque el folículo ya no volvió a crecer de que hay, o sea, sí, que se arrancó. Partes, incluso como saltatorias, claramente lo dicen algunos protocolos de maltrato, que es como dar brincos de repente. Okay. ¿Por qué? Porque la mamá no va a decir, a ver, ya te jalé aquí, ahora no, vamos del otro. Es de donde te agarre. Es de donde agarre, exactamente. Okay. Entonces, eso nos damos cuenta. Otra, la cuestión que usted dice de los múltiples golpes de cronologías distintas. Ahí va para toda la gente. Ejemplo, voy a ver si funciona. En este momento voy a romper algunos vasos sanguíneos pequeñitos, son los capilares. Y como es fuerte, voy a producir, ahí está. Ya se hizo rojita la zona. Esto es una liberación de ciertas sustancias en mi piel, junto con algunos vasos sanguíneos chiquitos que se llaman capilares, que ya rompí. Ahí está, ya está la zona rojiza. Esto que yo veo como médico es lo que justamente nosotros valoramos. Si fuera un golpe más fuerte, que rompo, con más intención, más vasos sanguíneos de más calibre, entonces tengo la sangre acumulada en esta parte del golpe. Ahí va para toda la gente. Si es de color rojo, son en las primeras horas, porque hay liberación de glóbulos rojos en la parte que se reventó. Es como si tuviera una tubería, le aviento una roca, lo rompo y entonces esta agua de la tubería se riega por toda esta parte de mi piel, pero es sangre en vez de agua. Okay. Entonces la tubería sería como mis pequeños capilares, que es la unión entre venas y arterias. Ahora, si es más grande, entonces más grande el ejemplo, el vaso sanguíneo, rompo y entonces se riega. Si tengo color rojo en las primeras horas, quiere decir que tiene poquito el golpe. Si ya tengo una coloración violácea, quiere decir que ya tengo más de 12 horas. Si ya tengo una coloración negra, entonces ya va de las más de 24 horas, menos de 3 días. Pero si ya tengo una coloración verde, entonces va de 3 días hasta séptimo, onceavo día o doceavo, dependiendo el metabolismo de la piel. Y si tengo una coloración amarilla, entonces ya va del 12º día, ejemplo, más o menos, hasta el 21. Entonces, si yo como médico veo moretones de color amarillo, de color verde, de color violáceo, de color negro, quiere decir que son golpes en diferente temporalidad. Por eso es que es muy importante cuando el médico atienda casos de niños, que en su descripción de su nota médica ponga la coloración de cada uno de los moretones, que son equimosis o equimosis. Hace unos días, o no sé si fueron días o semanas, tú pusiste uno de estos posts en Facebook. Ajá. Y algo así como que no te pase a ti. Y a mí me hiciste que mi corazón se hiciera chiquito. ¿Al de la reanimación? No. Que se ve el piecito de un bebé sí. y un dedo casi necrosado, ¿no?
Yo me acuerdo cuando mi hija era recién nacida, que tenía como una semana, yo tenía el cabello muy, muy largo. ¿Y por qué? No sé si era cuestión de abuelitas. Me dijeron que les pusiera estos guantecitos para que con las uñas no se rascaran, ¿no? La cara. Bueno, no se se arañaran la cara. Entonces, ¿por qué no? Yo le puse su guantecito. Y mi bebé se despertaba y como que lloraba y se volvía a dormir. En la mañana, y esto es una confesión, a ver si no le hablan al DIF. Cuando le quito los guantecitos, uno de mis cabellos lo tenía enredado en el dedo y le estaba realmente cortando. Y entonces ya se lo quité. Pero esto pasa muy seguido. Este pequeño Ethan dicen que no tenía uno de sus deditos. Esto pudo haber sucedido, igual ahorita que es toda la explicación de la causa de muerte, por cuestión de omisión también, que lo haya tenido mucho tiempo hasta que se necrosó el dedo. Esa es buenísima. Ahí le va el tip para que el fiscal que nos esté viendo en este estado de la República haga esta investigación. ¿Qué tiene que hacer este fiscal o el Ministerio Público? Decirle a la mamá, cuando el médico forense describe que el niño, porque obviamente lo describió, si no, no saldría en la opinión pública, que le falta uno de los dedos, el fiscal tiene que preguntarle a la mamá, ¿qué le pasó en el dedo? El médico forense no le va a preguntar porque el médico forense no tiene autoridad para preguntarle. Es el fiscal el que lleva la investigación. Entonces, el médico le tiene que decir, oye, pregúntale qué le pasó al dedo. La mamá, ejemplo, puede decir, en un accidente lo perdió. Ok, ¿dónde lo atendieron? El niño tiene 1 año y meses. Entonces, hay posibilidades de que puedan rastrear el expediente clínico del niño. Pero si no está registrado. Pero, ejemplo, lo que voy, esa es muy buena. Tuvo que haberla atendido un médico a fuerzas. ¿Por qué? Porque si no tiene dedo, para hacerle el muñón y haberle hecho justamente la hemostasia, es decir, cerrar los vasos sanguíneos y luego hacerle el muñoncito y la reconstrucción, a fuerzas tuvo que ser un cirujano. No es cualquier médico. Tuvo que haber sido un cirujano mínimo, un cirujano plástico, para ser exactos, o un ortopedista, por ejemplo. Entonces, aquí preguntarle al MP, oye, ¿qué le pasó? No, pues es que tuvo un accidente. ¿Dónde lo atendieron? En tal hospital o en tal clínica particular. Entonces, con todo, ahí voy y le digo al de la clínica particular, a ver, tú atendiste a un niño en tal fecha. ¿Qué le hiciste? ¿Quién estuvo? Tú tuviste que haber hecho una nota. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Dame un informe. No es que yo soy la autoridad y tienes la obligación de darme un informe. Es más, es que aquí se desprenden muchas cosas. Sí. Si es un caso, como es un caso médico legal, o sea, vamos a poner esto bien claro para que toda la gente entienda. Es un niño que tuvo un problema en un dedo, un traumatismo en un dedo y necesita atención médica. Si yo actúo de mala fe, no lo voy a llevar a un hospital. Porque en el hospital hay protocolos. Me van a preguntar. Me van a preguntar y muy seguramente manden llamar al Ministerio Público. Ahorita lo ponemos aquí. Si llamaron al Ministerio Público, hay otras preguntas. Pero si yo soy de mala fe y digo no, porque en el hospital me van a echar a la policía, me lo llevo a una clínica. O ¿sabes qué? Ejemplo, hoy yo conozco a mi brother que es médico, vamos a su clínica y nos echa la mano. Órale. Entonces, yo como autoridad tengo que ir a esta clínica. Si quiero hacer una muy buena investigación para afincarles más responsabilidad, no nada más el homicidio, sino el maltrato infantil desde hace meses. Entonces, voy a esta clínica y entonces yo como autoridad le digo, a ver, tú atendiste a un niño en tal fecha y le hiciste una amputación quirúrgica por un traumatismo que tuvo en el dedo. Necesito el informe. Es más, tú como médico tenías la obligación de hacer una notificación de caso médico legal a la autoridad. ¿Por qué? Porque no es normal que un niño llegue sin dedo o llegue con una amputación de un dedo necrosado, lo que usted guste. Entonces es caso médico legal. ¿Qué es esto? El médico tiene que inmediatamente avisar a la autoridad de que hay un problema con un niño, hay que descartar violencia y el Ministerio Público tiene que llegar a investigar. Ahora, si el médico de la clínica particular
dices que me acuerdo, pero no quiero problemas, pues si te vas a meter en problemas, porque era tu obligación avisar. Claro. Y segundo, soy la autoridad y me tienes que dar un informe de qué le hiciste a este niño. Es sí o sí, porque por eso es la autoridad. Sí, sí. Ahora, si llegó el niño a un hospital y el hospital hizo una notificación al Ministerio Público, entonces este Ministerio Público que lleva la investigación de homicidio tiene que rastrear la carpeta de investigación que se levantó o el informe de caso médico legal del hospital y preguntarle al Ministerio Público que llevó la investigación, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo llegó el niño? ¿Qué diagnóstico tuvo? ¿Por qué le amputaron el dedo? ¿Cuál fue el diagnóstico que dio el médico? ¿Cuál fue la investigación que se siguió para meter otro delito y tener mayor contundencia en esta investigación? Fíjese, eso es tan solo el dedo, ¿eh? Híjole, sí. Ahora, nos vamos, maestra, con la causa de muerte. Exacto. La causa de muerte es bien importante. Esto que ella dice es imposible, súper imposible. Mire, como es un niño que muy seguramente, bueno, ya vimos que es un niño que está maltratado, le apuesto lo que quiera a que este niño que ya andaba caminando, o sea, ya se levantaba y daba sus primeros pasitos, este niño muy seguramente ya no lo bañaban en una tina, como muchos niños chiquitos. Sí, cierto. Muy seguramente lo ponían 2 escenarios, o en la regadera, ahí paradito, o en el piso de la regadera. O en el piso y le echaban con una jícara agua para bañarlo. En una cubeta que ahí lo sientas. Ajá. Sí. Entonces, estamos hablando de una altura de menos de 1 metro, de una caída. Ok. Recordemos que caída es el desplome del cuerpo en su propio plano de sustentación. ¿Qué le gusta? Que el niño, por muy juguetón, como ella dijo, se haya resbalado y se haya caído. ¿Cuánto le gusta de altura? ¿Unos 40 centímetros? Fácil, okay. Ajá. Nadie de 40 centímetros va a tener una fractura de cráneo que inmediatamente, y eso dejando la duda, que inmediatamente convulsione y muera. Nadie. Pues la mayoría de los niños se caen así de ¡pac! Esa es una, fíjese. Que parece Coco, ¿no? Cuando cae. Ay, sí, es horrible, pero es que es un sonido así de ¡pac! Sí, es impactante. Sí. Yo una vez escuché con un maldito sujeto, digo maldito, porque iba llegando a ese semefo y el muy infeliz desde los racks desde arriba aventando los cadáveres. Ay, no, maestra. ¿Es en serio? Es un sonido que usted no tiene idea de cómo se escucha el cráneo reventar en el suelo. Una persona que trabajaba. Sí, en una morgue. Afortunadamente ya lo corrieron, pero era nefasto el tipo. Uy. Yo hasta le dije al director de ese semefo. Ese es un psicópata absoluto. Oiga, están aventando los muertos desde el tercer rack. No es cierto. Es más de 1.5 metros de altura. No es más cierto. de 2 metros, perdón. Sí, sí. 2 metros. Es que están muy estresados. Ay, dije, no, tenga dignidad. No. Son personas que murieron y estoy de acuerdo, son desconocidos. No. Se van a ir a una fosa, pero no los avienten así. No, terrible, ¿eh? Terrible. Como sacos de basura. No, todavía se le sí, no, así sentí. Me da un escalofrío. Y la gente creo que lo está sintiendo también. No. Y lo que duró el curso, porque duró una semana, cuando vio que yo le reclamé, les dijo, cierren la puerta para que no se den cuenta. O sea, no los dejen de aventar. No, nada más cierran la puerta. Y usted estaba en el curso y se escuchaba el pum. No es cierto. Pum, de que caían, híjole, no, pero bueno. México mágico. Sí, no, terrible. Por eso es bien importante hacer la perfilación de personas que entran. Ajá. Por eso siempre yo me enojo mucho cuando los típicos que embalsaman aquí en la guardia y le toman toda la foto al cuerpo. No, es que no tienen nada. Manches, puede ser la mamá de alguien. Sí. Pero bueno, los muestran como eso es para otro capítulo. Sí, como trofeos que fueran pescados ahí colgados. Sí. O por eso a mí me molesta mucho. Y siempre dicen, es que se tienen problemas con los embalsados. Pues sí tengo problemas con ellos, porque no se vale que muestren los cadáveres como si fueran trofeos. Claro. Pero bueno, regresando a esto. Fíjese. Ahí van las anécdotas, rápido, para bajar un poquito el estrés. Ay, sí, porque por necesitamos favor. bajar el estrés en estos casos. Todos nosotros, de niños, nos hemos dado unos golpazos. Es más, yo le he puesto a usted que usted o su hija o su hijo, cuando empezaban a caminar, siempre se pegaban en las mesas. Ah, sí, claro. ¡Pum! Claro. A mí me pasó muchas veces, llegaba y ¡paz! Sí, claro. Incluso era tan fuerte que hasta nos caíamos de sentón. Sí, y doble trauma. Frontal y luego occipital en el suelo. Sí. Bueno.
¿A cuántos de nosotros, no algún hermanito, primo, estaban sentados en la cama, en la orilla, de espaldas, para el borde de la cama, y uno llegaba y se sentaba, y entonces transmitía uno el movimiento en la cama y, Sí, salías volando y bye. y los niños se iban hacia Por atrás, supuesto. daban la manoveta y A mí sí se me cayó mi hija. Sí, no, a mí se me cayeron varios niños Sí. así de la familia que de repente Pobrecita yo me de mi sentaba hija, sí. y se iban para Claro. atrás. Nada más daban el giro y ¡pum! No pasaba nada. ¿Por qué comento este preámbulo, maestra? Bien importante. Porque esto que ella refiere, por eso le digo, es que para ser forense hay que tener cierto colmillo. Claro. Mire, es que se cayó, ok, te la compro, está bien. Puede se pasar. cayó, está bien. Ajá. Y bueno, te la compro, el niño tiene un problema de osificación y ya se fracturó el cráneo. Órale, la compro. Aquí viene más terrible. ¿Por qué, maestra? Cuando se fractura el cráneo, puede haber de dos sopas. O una hemorragia que se llama hemorragia subdural o una hemorragia epidural. Es decir, el hueso, abajo del hueso, hay una capa que se llama meninge, que lo que hace es proteger el cerebro del hueso para que no se ande friccionando nuestro cerebro con el hueso, porque es muy áspero el hueso. Esta capa, que es como una ropa, ejemplo, mi brazo está arriba, esta playera. ¿Es como una telita? Es una telita, pero es gruesa. Entonces, ¿qué es lo que hace la función de la meninge? Separa el cerebro del hueso. Es como si fuera exacto una prenda. Ahora, si la hemorragia está entre el hueso y la prenda, es decir, la telita, la meninge, se llama epidural. Si está debajo entre la prenda y la piel, se llama subdural. Para darme a entender, el cerebro. ya está directamente en el cerebro. Pero ¿qué cree? Cualquiera de estas dos hemorragias se van desarrollando por horas. Es decir, me caigo a las 12 de la tarde, ¡pum! Me pegué tan duro que empieza un sangrado. Es que convulsionó. Sí, convulsionó. Pero ¿qué cree? A pesar de haber convulsionado, va a empezar a sangrar. Si es de origen arterial, la misma presión del cráneo con la meninge puede cohibir poco el sangrado, pero sigue sangrando. ¿Pero qué cree? Da un tiempo de ventana para llevar al paciente al hospital. Se la pongo así muy sencilla. Esto es clásico de los de diciembre. Es que mi tío estaba bien chupamirto, estaba tome y tome, y de repente se cayó de las escaleras y lo levantamos y todavía estaba bien borrachote. Y como vimos que vomitó, entonces, ¿qué es lo que hicimos? Lo llevamos al baño para que estuviera vomitando y todavía seguía muy mareado. Pensamos que estaba alcoholizado, porque sí tomó mucho. Lo llevamos, todavía incluso él caminó, medio dijo algo que se le entendía, lo acostamos y al día siguiente, cuando fuimos a verlo, ya había fallecido. Pero lo fuimos a ver 8 o 10 horas después. Sí, se le hace la autopsia y tiene una hemorragia tremenda que se llama hematoma subdural. Ahora, ¿por qué le comento esto, maestra? Porque todos hemos visto estas historias donde cuando fallece la persona pasan bastantes horas. Ok. Pero ya estaba bien, ¿no? Ándale, ya estaba bien, lo llevamos a acostar y ya no amaneció. Pues no, porque tuvo una hemorragia que le presionó tanto el cerebro contra el cráneo que de eso murió. Pero a lo que voy es esto, siempre hay un periodo de ventana de la hemorragia. Ya se me cayó el niño, ya convulsionó, ya vomitó y no lo llevo al hospital. O sea, vea la omisión de cuidado de en una urgencia, de un traumatismo craneoencefálico, no llevarlo al hospital. Si tomamos su versión que algo le pasó. Número 2. De una caída no fue. ¿Por qué, maestra? Porque si hubiera sido de una caída y hubiera empezado con una hemorragia, hubiera tenido horas de ventana para ver una manifestación clínica. ¿Qué es esto? Empieza con dolor de cabeza, hubiera empezado a llorar cada vez más, hubiera empezado a vomitar en proyectil, que es un signo muy característico de un cráneo hipertensivo por la acumulación de sangre. Comprime tanto al cerebro que produce vómito en proyectil. No es el vómito que viene de náuseas. No, el típico de bebé que es como del exorcista. Sí, vómito en proyectil y convulsiones. Incluso algunas características clínicas como desviación de la comisura, el cuerpo ya no se mueve, empieza con alteraciones en la conciencia hasta que queda dormido y empieza incluso con una respiración muy particular. Pero todo eso se va dando en horas.
Incluso en bebés que llegan a azotar en la pared, todavía tienen agonía, porque me ha tocado. Ahora, ¿dónde se rompe la excepción a la regla? Si yo agarro alguna estructura muy pesada y entonces agarro y ¡pum! Directo contra el cráneo, seco, ahí sí, porque estoy produciendo una fractura que en ese movimiento estoy comprimiendo el cerebro, una hemorragia, y a pesar de eso, el niño queda inconsciente y va a tener unos minutos de agonía, porque no es inmediatamente. Va a tener unos minutos de agonía. Entonces, ¿qué pasa en esa agonía? Pues ya la mamá agarra el palo, lo tira, ve que está vomitando, ve que está convulsionando, ya de repente ya deja de mover, ya se cercioró, no sabe qué hacer, puede ir por alguna maleta o se queda viéndolo y ve que ya empieza incluso a perder orina, si queda flácido, empieza a estar pálido o al principio moradito, en el periodo de agonía va a estar moradito porque ya no puede oxigenar adecuadamente, flacidez, lo empieza a tocar, pasa media hora, una hora, ya lo toca más frío, ya empieza un poco de rigidez, ya está muerto el niño. Pero fue por un traumatismo craneoencefálico directo con una fuerza suficiente para producir una fractura o para producir una hemorragia tan severa que provocó la muerte. Pero no es de una caída. Pero entonces, me estás diciendo que pensemos que sí se cayó, sí se convulsionó, Ajá. que haya perdido el conocimiento, Sí. pero sigue con vida. Sí. Y entonces esta desgraciada lo metió a la bolsa, aún con vida, lo estuvo llevando hasta que lo deja con vida y entonces el bebé fallece en este baldío a consecuencia de esa caída. Eso lo podría ver el médico forense por las horas que estuvo el cuerpo expuesto una vez que perdió la vida. Es que lo que está planteando es una muy buena. Esta es buenísima. Por eso es que es bien necesario que usted esté analizando conmigo. Porque usted es la figura que pregunta y me ayuda a contestar más y más y más. A desempolvar. Esa es buenísima. Esa teoría, o bueno, esa hipótesis, perdóneme, esa hipótesis. Está el niño agónico y lo coloco en una bolsa, la causa de muerte cambia. Sería por una asfixia. Exactamente, una asfixia. A consecuencia. Sí, de un traumatismo craneoencefálico. Pero aquí vendría el huevo o la gallina. ¿Cuál es primero? La asfixia. Entonces podrían poner en el dictamen asfixia, y aquí tenemos de dos tipos de asfixia, que la más común sería una asfixia por sofocación en su variedad de obstrucción de orificios respiratorios, porque al meterlo a la bolsa, al momento de respirar, el hule se va a atorar en la nariz y boca. A todos nos ha pasado que a mí me tocó hacerlo en la especialidad, agarrábamos al amigo, el que le decíamos el Pastes, porque era de Pachuca. Pobre, y entonces, el Pastes. No, bueno. Es que ya ven que los apodos. Entonces, lo metíamos estaba distraído, porque era muy peculiar este amigo. Entonces, lo metíamos en una bolsa de estas de tintorería. No, bueno. Y entonces, le dábamos el sabonazo. Jorge. Y entonces, quería respirar. Se te mete, ajá, claro. Y a todos nos pasó. Sí, sí. Entonces, en estas bromas, ¿no? Que eran terribles. Muy idiotas, pero sí. Sí. Pero sí, pasamos por eso. Ándale. Entonces, en este caso de que meten al niño en agonía, el hule de la bolsa va a producir una asfixia. Oye, pero ¿qué tal si es un hule muy grueso? Porque también aquí es otra. Para poder resistir el peso, lo metí en una de estas bolsas muy, muy gruesas de hule que no se permite que se adhiera tanto en una respiración. Ok, ¿qué podría producir? Una asfixia por confinamiento. Es decir, está encerrado y poco a poco se va desgastando o se va consumiendo el oxígeno y entonces el niño muere de un confinamiento, pero sería muy poco probable. Wow. El otro escenario, ok, va en confinamiento, le pongo un lazo, una liga y lo dejo ahí abandonado. Causa muerte, confinamiento. Una asfixia. Sí, sí. En una persona con traumatismo craneoencefálico. Entonces el médico tiene que valorar, de acuerdo a las características del cuerpo, si fue una asfixia o un traumatismo craneoencefálico. Pero en el caso de una asfixia,
se da en minutos. El traumatismo craneoencefálico se puede dar en minutos. Ajá, o en una ventana. Siempre y cuando tenga un traumatismo muy severo, que incluya fractura, hundimiento, que esta es clásica. El fractura, hundimiento es que, ejemplo, con una estructura muy densa produzcan una fractura que se suma al hueso y al sumirse el hueso con el objeto que está contundiendo, también se presiona el mismo cerebro. Esa sí es inmediatamente la muerte. ¿Por qué? Porque está aplastando el cerebro, lo está machacando. Pero en el caso de un golpe y produzca una hemorragia, hasta sin fractura, va a tardar horas. Entonces, todo eso tienen que ver ahora. O sea, es que ve todos los puntos que has dado. Y entonces tengo a una mujer que acepta primero el homicidio de su hijo, pero luego dice que se cayó. Sí. Una de las razones que ella da del por qué el maltrato a este menor es, y solo por parte de ella, primero, porque ella quería una niña, y dos, porque el bebé lloraba mucho, todo el tiempo estaba llorando. Pero resulta que se sabe que Brian, el padre, es adicto. Y me puse a ojear, y tú eres el que lo vas a decir, me puse a ojear y dice que una de las razones por las que un bebé, hijo de padre, madre o ambos adictos, es que cuando nace, ¿qué pasa? Sí tienen la cuestión del síndrome de adicción también los niños, porque hacen a los bebés adictos. Precisamente la mamá, si es consumidora, el bebé puede nacer con un síndrome de abstinencia, y generalmente a la que es de polvo blanco, ¿sí? Y para el pediatra es un tremendo problemota, porque nacen con arritmias, con problemas en la respiración, agitados, no, terrible los niños. Y entonces no se pueden calmar, porque no es que quieran llorar, es que su cabecita está mal. Sí, fíjese. Nada, ahorita, para regresando a esto, lo que usted comentaba. Es que es una desgracia todo en este caso. Sí, todo. O sea, y ahorita vamos a ver por qué también la cuestión de la violencia hacia el niño. Dice, nada más de forma muy rápida, ¿qué es lo que se puede aportar en una autopsia? En este caso del niño. Desnutrición. ¿Qué es lo que tengo que hacer como forense? Talla y peso. ¿Para qué? Para checar el percentil, y si el niño tiene menor talla y menor peso, nos está hablando de una desnutrición. Y dicen, que pesaba lo que pesaría un bebé de 6 meses. Ándele, desde ahí, una omisión de cuidado. ¿Qué es lo que yo como médico forense acredito en un dictamen, en una audiencia de juicio? Si el MP, y yo con toda intención le digo, a ver, licenciado, pregúnteme cuánto midió y cuánto pesó y el por qué era importante esto. Okay. En una audiencia, doctor, ¿cuánto midió? Pues tanto. ¿Cuánto pesó esto? ¿Y esto a qué se refiere? Pues de acuerdo a las tablas percentiles en México, los niños a esta edad tienen que tener esto. ¿Y entonces cuánto pesó el niño? Esto. ¿Qué quiere decir? Que el niño estaba desnutrido. Porque incluso lo pongo en las fotografías si es que lo permite el juez. Claro, el Ministerio Público tiene que ofertarlas en la etapa intermedia para que se desahoguen en la etapa de juicio. Entonces tengo que ofertar las fotos para que mi experto entonces muestre con fotografías el por qué digo que estaba desnutrido. Okay. El músculo, la parte muy caquéxica, casi no músculo, muy flaquito, muy consumido. Entonces, fíjese, tan solo la observación, desnutrición. Número 2, la cuestión del maltrato crónico, la violencia. Voy a demostrar que tiene zonas de alopecia porque están arrancando. Múltiples equimosis de diferentes colores. Hago protocolo de Minnesota, muy invasivo pero necesario. Tengo todos los brazos golpeados. Bueno, voy a hacer incisión en los brazos para levantar la piel y tejido graso y observar todos los golpes que tiene internamente, espalda, tórax. Es un procedimiento muy invasivo pero necesario. Por eso la autopsia es la última consulta. Número 3, maestra. Si hay abuso, en este caso violación, para hacer el término correcto, ¿qué es lo que voy a hacer? Bien necesario, exploración proctológica. ¿Qué tengo que hacer aparte de la exploración proctológica? Tomar frotis y exudados, tanto oral como anal, para búsqueda de perfil genético, espermatozoides y proteína P30. Ahí ya llevamos 3 elementos importantísimos. 4, causa de muerte, que es lo que acabamos de decir. Y 5, con estos 4 elementos, yo le estoy demostrando como médico la violencia, el homicidio
y la omisión de cuidado, porque es un niño que no está registrado, es un niño que no tiene el cuidado suficiente porque está desnutrido, es una omisión de cuidado. Vea todo lo que le puede aportar la autopsia al médico, al Ministerio Público. Claro, el médico forense está diciendo qué le pasó al niño. Aquí el trabajo del MP es cuadrar que este niño le pasó por la omisión de la mamá, que eso también es lo complicado. Esto sucede un día de inicios de marzo. Hay un padre presente, no estoy diciendo si es buen padre, hay un progenitor presente, hay una abuela, abuelos creo, y el tío, ¿no? Si es un niño que llora mucho, que la constante es que llora y por esto estos desgraciados lo lastiman, o esta desgraciada, porque ella habla solo de ella, además, es egocéntrica la hija de su tal por cual, ¿no? Porque todo es ella, yo hice, hasta para el delito lo asume. La abuela, el tío o el papá, pues ¿qué no oyeron que todos esos días ya no había llantos? ¿O ya no veían al niño? Eso también es una omisión y eso también te hace cómplice. Pero entonces el niño desapareció como desaparece una bolsa de papas, ya no está, nadie le extrañó. ¿Por qué crees tú? Perdón. Y hay un abuso. ¿Por qué liberan al papá, al tío y a la abuela? Porque ella dice que no tiene nada que ver, ella asume todo la responsabilidad, pero hay un abuso. ¿Por qué lo sueltan tan fácil? Porque finalmente no hay elementos, maestra. O sea, si no hay un elemento que los vincule directamente, pues los tienen que soltar. ¿Pero vivían ahí? Sí, pero por ejemplo, yo muy fácil como persona que me tiene ahí detenida y pido a un abogado, mi abogado puede decir, pues sí, pero Jorge Olivares, él se iba desde las 5 de la mañana y llegaba hasta las 11 de la noche. Entonces, finalmente a mí no me ponen en el modo, tiempo y lugar. En las circunstancias no me ponen. Sí vivo ahí, pero yo me salgo desde las 5 y llego hasta la madrugada. Entonces, pero los abusos también se dan de madrugada. Sí, pero finalmente esa es una forma de que yo no estoy ahí, yo no estoy viendo. Y en cierto modo, digo, aquí me voy a escuchar un poquito contradictorio porque sí defendemos mucho a las víctimas, pero en este sentido, imagínese que usted se va a dar cursos de 9 de la mañana a 5 de la tarde y yo siempre que estoy abusando a alguien que usted conoce es a las 12 de la tarde. Y entonces el MP primero sí va a mandar llamarla a usted, la va a detener y le va a decir, a ver, venga usted a declarar. Y usted va a decir, no, pues es que yo me salgo a las 8 porque tengo que dar clase a las 9 y llego hasta las 6 porque salgo a las 5. Y usted nunca estuvo, no, porque de acuerdo a la versión eran las 12 cuando yo iba y lastimaba a esta persona, a mi víctima, por ejemplo. Entonces, quiera o no, usted no está ahí, sí vive, pero no está en el tiempo, lugar, modo y las circunstancias, no la hace como una cómplice como tal, porque usted no estaba en ese momento. Pero en el caso del abuso, para hacer un ADN, ya nos explicaste que no se hace en 12 horas. Ajá, sí, ¿no? Entonces, las muestras para patología que hayan podido sacar del cuerpo del menor para la cuestión del abuso, tendrían de entonces que haberle hecho, si algo sale, o esperar el resultado, al tío y al papá. Digo, al abuelo, no sé si estaba el abuelo, el tío y el papá. No tendrían que haberse quedado detenidos en lo que salían estas pruebas para esta comparación. No, porque no hay el plazo es muy cortito. O sea, de las 72. Sí, no, 48, entonces. 48 sí, horas. no puede más. Por más que usted quiera, no hay más. Y la otra, estos exámenes, aquí vamos a dar dos cosas. Si es que se tomaron, van a tardar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque recordemos que hay una crisis forense en nuestro país. Usted llega y toma bien padre como forense y los manda al estudio. ¿Pero qué cree? Resulta que el patólogo tiene que procesar otras 40 y la de ustedes 41. A mí me ha tocado estudios que salen hasta un año después. ¿Va a tener usted tenido una persona un año para ver qué salió? Y luego, ¿y si sale negativo? Porque aquí hay otro problema, maestra. El hecho de dejar un cuerpo en el calor, encerrado, sin ninguna precaución, digo,
porque fue con toda intención de desaparecer, Sí, de que claro. lo abandonara ahí, que nadie lo encontrara, hasta incluso los animales se lo tragaran, carroñeros, pues obviamente por la pura putrefacción, estas muestras se van a perder. Entonces aquí tiene 3 cosas importantes. Una, tengo el estudio necesario para solicitarlo, o sea, tengo la infraestructura como forense. Hay forenses que ni siquiera tienen forenses. O sea, tiene que ir el médico forense a una funeraria Sí, para claro. que le presten las instalaciones. Sí. O tiene que ir a la casa del fallecido a hacer la autopsia. Entonces, ¿tiene usted los insumos? No. ¿Tomó adecuadamente la muestra porque es un cadáver que tiene putrefacción? Pues sí tiene, la tomó adecuadamente, pues la tomé, pero a ver si sale. Porque muchas veces el patólogo, por muy fregón que sea, o el químico, le pone ahí muestra lisada. O sea, ya no sirve por el proceso de putrefacción o por la contaminación que se dio. Y número 3, ¿tiene la rapidez para hacerlo? Pues no. Entonces, es un tema, y esto es importante. Mientras siga una crisis forense, los resultados no son tan buenos como uno los quiere. Y entonces empiezas a salir vecinos que afirman que se dieron cuenta que algo había pasado con este bebé porque tenían días de no escuchar sus llantos, sus gritos, los gritos de la mamá, toda la violencia de la casa. Y es que volvemos a lo mismo, si no entendemos que los niños son de todos son nuestros niños, la infancia es de todos. Yo no entiendo nuevamente, y me pueden decir lo que quieran, pero yo no entiendo cómo puedes estar escuchando el llanto, el grito, porque los gritos de un berrinche son muy diferentes al llanto de una agresión, muy diferentes. Que yo estoy yendo, que están agrediendo a un niño todos los días, y yo me quedé callada. O sea, si nos unimos para hacer a veces tonterías, que no nos unamos, la colonia completa, es que estos ya están en malos pasos y nos amenazan. Pues sí, entonces el niño va a correr el riesgo que corrió y luego va a ser tu hijo y luego va a ser el de enfrente. El papá, ¿por qué ella lo exime de todas las lesiones, de todos los abusos? ¿Por qué lo defiende de esta manera? No lo entiendo. Bueno, aquí podría yo explicar 2 cosas. Una, que probablemente, digo, esta es una teoría, maestra, que tal vez sí el papá no lo lastimaba. Ay, pero no lo veía, Jorge, no lo cargaba, no veía sí. que estaba. Eso también es abuso. Sí, es abuso, pero yo creo que usted llegó a conocer a personas que de repente el papá estaba afuera, o al revés, la mamá trabajando, y el papá decía, pues es que se cayó, es que es muy inquieto. Entonces, quiera o no, pues a veces la otra pareja, para no tener la confrontación, pues lo permite. Ah, pues sí, se cayó. Pues, ¿y por qué? Porque acuérdense, me voy a escuchar bien mal, perdón por lo que voy a decir. Ay, todavía me da mucho el olor, perdóneme. Lo voy a decir tajantemente. A veces romantizamos, con todo respeto lo voy a decir, y yo creo que aquí va a haber gente que me va a dar la razón, que se romantiza mucho también la figura de la mamá. Van a decir, qué contradictorios son ustedes. No, es que en este caso, a veces la figura de la mamá se romantiza mucho. ¿Y qué es lo que sucede? No, pues es que su mamá es la que lo cuida, pero su mamá de repente se le cayó. Es que su mamá es la que lo cuida, pero sí es muy chillón. Y pues ya su mamá me dijo que sí es muy chillón. Entonces, a veces, esto es bien importante, no se asume la carga, la responsabilidad del papá. A ver, yo te lo cuido un día, ¿no? Yo lo cuido esta tarde. Yo me quedo con él. Sino todo la mamá. Y a veces el romantizar también la figura materna, hay mamás que no les gusta ser mamás. Sí, pero no puede, o sea, en mi cerebrito no cabe, o sea, entender que jamás vio que le faltaba el dedo, que jamás vio que tenía la lesión, o sea, es que nadie se cae todos los días. Ah, sí, pero usted acaba de decir algo bien importante. Y esto es buenísimo, maestro, yo se lo agradezco. Es un adicto. Ay, sí, ay, ya.
Por eso, bien importante, no romantizar a la gente adicta. Porque mucha gente, no, es que yo con mi amor, pues está bien. Pero mira, los libros de farmacología y Dicen que no. toxicología dicen que no. Entonces, esto es importantísimo. Por amor, fíjese, mi papá es abogado. Y claramente una frase que jamás se me va a olvidar, con todo respeto, lo voy a decir, como abogado penal, que anda en el área penal también, me lo dijo. Digo, esto es a criterio de cada quien. Sí. Pero dijo una vez, cuando llevaba ciertos casos, dice, se acaba el dinero, se acaba el amor. Entonces, que es a lo que voy. No aplica para todos, vuelvo a repetirlo. Hay gente que ha tenido colapsos financieros y siguen muy juntos. Qué bueno, qué padre. Sí, pero no todos los días, Pero, no cada 6 exactamente. meses. Sí. Sí. Pero por eso decimos, cada quien cuenta como le va en la feria. No todos somos iguales. No, Entonces, ni todos los papás cuidan, ni todas las ándale. mamás arrullan. Entonces, a lo que voy aquí, una persona adicta con el amor no se va a curar. Entonces, ¿por qué? Y en este momento invoco a la mamá de Calcetitas Rojas, a Lupita, la niña. Estaba analizando su versión y es que decía, pues es que a mí me gustaba mucho la piedra y no la podía dejar porque me encantaba. No es que te encantaba, es que provoca una adicción La de necesitabas. tolerancia y dependencia. Ujú. Esa es una cosa. 2, es que yo me enredé con cierta persona que también era adicto. Pues sí, porque alguien en su sano juicio no va a querer a una pareja No se adicta. enreda, claro. ¿Por qué? Porque, fíjese, aquí viene un poquito lo del enamoramiento, que todos llegamos a cometer estas tonterías, todos. En algún momento alguien pudo haber dicho, es que me encanta y lo amo, pero es adicto, pero yo por mi amor. El Olivares, es que a mí me encanta y la amo y estoy a punto de terminar la carrera, pero si la pierdo, la carrera no importa porque... Pero la tengo a pero ella. la tengo a ella. Sí, claro. Pues qué idiota eres, porque Sí. lo que te va a dar de comer Sí, no es lo la vas- carrera. es la carrera y no la vas Sí. a tener 2 veces, Sí. no vas a tener la oportunidad 2 veces. Entonces, muchas veces por el enamoramiento hacemos un montón de estupideces. Y a veces por el enamoramiento se tolera el abuso hacia los hijos, que es a lo que voy. Es que lo quiere como si fuera su hijo. Es que le pega porque lo corrige, aunque no sea su papá. Está bien, pues es tu hijo, pero al rato lo va a tener que atender. Entonces, aquí el problema del adicto es ese, maestra. Caso de un papá que ya lo hemos platicado hasta el final, hasta el cansancio, perdón. Mamá enfermera, se va a la guardia a trabajar, se queda el tipo fumando marihuana, la niña empieza a llorar, se enoja y la agarra a golpes hasta que la mata, siendo su propio papá. Ahora, invoco ya para ir cerrando el ciclo si gusta. ¿Qué sucede, maestra? En el caso de las muertes hacia las niñas, de acuerdo al protocolo de la ONU, el de femicidio. El femicidio en niñas ocurre en 3 escenarios y aquí lo vamos a meter un poquito también con niños. ¿Le parece? Número 1. En medio de la violencia familiar contra la madre e hijos e hijas, en ocasiones de forma más violenta contra ellas, al identificarlas como la madre. ¿Qué es lo que dice este protocolo? Que se escuchó un poquito rebuscado. Yo como pareja sentimental, si termino enojado con la mamá, y lo hemos dicho muchas veces, y con tal de darle en la torre a la mamá, ¿con quién cree que me voy a desquitar? Con el niño. Con el niño, con la niña. Aquí está el protocolo, así lo dice. Número 2. Como víctimas de abuso sexual por parte del padre, padrastro o alguna persona en su entorno, sin el consentimiento de la madre o con el consentimiento de la madre. ¿Qué es esto, maestra? Ya se va la mamá a trabajar o ya está con su piedrita, como decía la mamá de Calcetitas Rojas, que daba a la niña en empeño para que le dieran droga. Bueno, la niña crece y al rato, ¿qué cree? Yo puedo abusar sexualmente de ella. Y si yo tengo miedo de que me acusen, ¿qué cree que voy a hacer con la niña? La voy a Pues la matar. privo de la vida. Vea cómo se van dando los escenarios terribles. Y el último, en situación de violencia contra la mujer tras la separación de la pareja. Esto es peor. ¿Te vas a deshacer de mí? Te vas a acordar.
¿Contra quién me voy a desquitar? Contra mi hijo. Contra los hijos. Entonces, esto es importantísimo porque tener una pareja adicto o adicta no debe de ser. A ver, yo te amo mucho, pero mira, primero, antes, y se lo pongo como dicen los grandes psicólogos, cuando viene el avión y va a tener la turbulencia, está teniendo la turbulencia y se caen las mascarillas. Yo me la pongo Yo primero. me la pongo primero para después poder ayudar. En la reanimación cardiopulmonar, todos los que hemos tenido cursos de reanimación, primero, antes de reanimar, asegure que el lugar, el escenario, esté seguro, porque esos, en vez de ser una víctima, van a ser dos. Claro. La víctima y el reanimador. Sí. Entonces, esto es igual, maestra. Me podrá gustar muchísimo, es un guapo, tremendo, bíceps, voz varonil, lo que sea. O al revés, guapísima, rubia, de ojos azules. No, wow, yo sí tengo hijos con esta mujer, voy a mejorar mi raza, bla, bla, bla. Bueno, pero es adicta. A ver, primero yo, porque enredarme con un adicto o adicta me va a hundir en crisis financiera. Me va a poner en riesgo mi familia, en riesgo a mi madre, en riesgo a mis hijos. Patrimonio, todo. ¿Y qué necesidad? Mejor mamacita o mejor papacito, atiéndete. Y una vez que ya lleves 1 o 2 años limpio. Sí, no 3 ni 6 meses. Sí, limpio, vemos, porque hay recaídas. Entonces, y vemos. ¿Por qué? Porque, como dicen, en el mundo de los cielos hay miles de personas. Entonces, mejor sanamente, siempre pensar bien a futuro. Y si es una persona adicta, pues mejor otra persona. Y yo creo que este caso por lo menos a mí me deja una moraleja muy grande, que no todo lo que brilla es oro. Uh-huh. Cuando yo escuché la noticia de que habían detenido a la mamá y al papá, yo me imaginaba la mujer más horrible de este mundo, físicamente, no de fea, sino de desagradable, de un monstruo casi con cuernos, una bruja. Y era una joven que detrás de ese celular encerraba a su hijo, lo lastimaba, lo violentaba, lo dejó tirado. Y del otro lado de la cámara, como espectador, aquellos que la seguían, era un influencer. Por eso me recuerda a Marianne. Era alguien aspiracional. Mira qué guapa, mira qué bonito, mira, tiene hijos, tiene marido, tiene casa, vida perfecta. Así que aguas con las personas que hacemos virales, que hacemos el sueño de todos, porque todos somos humanos y atrás de las cámaras también hay monstruos. Sí, así que aguas. Y mire, ya nada más para cerrar, esto es importantísimo, que nos dejó, que quedamos pendiente y vamos a tomar 2 minutos rápido. La cuestión de la pareja. No sabemos si con la primera pareja, el que nació el primer niño, realmente estaba enamorada de ese hombre. Y el niño, pues fue el fruto de algo bonito que se dio con ella y con el papá. Y aparte, el niño está sano. Entonces, pues, esta necesidad de amar al primer hijo. El segundo, una pareja adicta. Voy a poner una hipótesis. No sé si en un momento de fiesta salgo con este adicto, termino embarazada, no puedo abortar porque está prohibido con mi familia o me voy a ver mal o yo mis mismos pensamientos y entonces tengo un hijo que no quiero y que aparte, fríamente lo voy a estar diciendo como criminólogo porque aquí es un análisis criminológico. Nace enfermo. ¿Hacia dónde me voy a llevar el odio y el desprecio? Hacia un hijo que no quiero, que está enfermo, que no es un papá que yo quería, a diferencia del otro que está sano, que era un hombre que yo sí quería. Entonces, por eso es el trato muy distinto. Y digo, ya para cerrar, aquí hubo omisiones de vecinos, la abuela del papá en pleno funeral o pleno velorio dice que lamenta mucho, que sí quería al niño, pero a todos aquellos que están juzgando y hablando de más, casi que todos tenemos pecados. Yo lo entendí como no ataquen a mi hijo. Y entonces para mí todo estas son omisiones. Es un pobre angelito que afortunadamente ya no está ahí, pero pudo haber estado en el cielo sin haber nacido, ¿ok?
que hubieran decidido por no tenerlo, cuando no se quieren tener los hijos. Sí. Afortunadamente, hasta legalmente hay opciones. Y si no, preferible que esté en una casa hogar, que tenga otra familia o un familiar se lo lleve, pero no en las condiciones que acabó este niño, por la omisión de todos a su alrededor. Es que nadie lo quiso salvar. Y esto es lo más trágico de todo esto. Sí, fue como con el caso del niño Cruz. Exacto. Que andaba comiendo en los botes de basura. Y así lo filmaban. Así es. O casos de niños que lamentablemente, pues cada vez se queda uno más con la mente de ellos cuando están en la plancha. Ay. Y que uno dice, pues estos niños no tenían que haber llegado aquí. Pero pues siempre va a haber casos así, maestra. El doctor Tardieu, que es uno de los forenses que describe las petequias de Tardieu en procesos asfícticos, en 1800 fue el primer médico forense que describe casos de niños asesinados, porque antes de 1800 pues, siempre ha habido casos de niños, pero no se describían en la medicina como tal. Después, en 1900 y tantos, viene el doctor Kempe para sacar su magnífica obra del niño maltratado o síndrome de Kempe, que por eso se llama así, síndrome de Kempe, en honor al doctor Kempe. Pero lo que voy con esto es que lamentablemente, a pesar de tener una ley de lo que es el cuidado de las niñas y niños, que todo el mundo conocemos como la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la última reforma en el 2024, pues vemos que finalmente el delito cometido hacia las niñas y niños es un delito terriblemente oculto porque se da por personas conocidas y muy cercanas a estos. Sí, en el seno familiar. Así es, maestra. Pues como siempre dijo, cuando pienso que nada me va a asombrar, Sí, llega otro lo mismo yo decía. y me mire, vuelve a asombrar. Hasta tengo el olor en mis manos del caso. Del asombro. Que yo decía, ya vi todo. No, Y no, siempre maestra. hay algo peor. Y eso es lo que me preocupa. Sí. Pues muchas gracias, maestra. A ti. Cuiden mucho hacia sus niñas, hacia sus niños. Volvemos a hacerles un llamado, una petición, por favor, de rodillas. Cuiden a sus niñas y a sus niños. Siempre procuren a sus niñas y a sus niños. Nos vemos la próxima.